Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, cuando lo tengas me das por favor un fuerte amén. Efesios capítulo 2, los estoy esperando. Efesios capítulo 2, seguimos esperando todavía muchos de ustedes. ¿Lo tenemos? Bueno. Versículo 1, vamos a leer, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor, que hemos venido a congregarnos delante de tu presencia, dándote gracias porque antes estábamos muertos, Señor, dándote gracias porque si hemos llegado hasta este lugar, así sea por primera vez, es porque tú nos has atraído, tú nos has llamado con tus lazos de amor, como está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús entregamos, Señor, nuestras vidas en adoración. Te pedimos, Padre, que la palabra que se hable sea palabra tuya y no de hombre. En el nombre de Jesús te pedimos que quites, Señor, toda pretensión de sabiduría humana, porque la sabiduría humana no tiene poder para salvar. La sabiduría humana no tiene poder para cambiar, y por eso junto con todos mis hermanos en la fe, en esta noche presentamos un clamor delante de tu trono diciéndote: Señor, cierra mi boca y no permitas que salga de ella palabra mía, Señor. No permitas que sea palabra de hombre, sino realmente guíanos al conocimiento de la verdad. Tu palabra es la verdad. Oramos, Señor Dios, porque bendigas con tu presencia cada mente, cada corazón. Señor, que los ojos y los oídos sean abiertos y los corazones preparados, Señor, para que la buena semilla sea sembrada, Señor. Las mentes abiertas, el entendimiento, para que podamos realmente ser salvos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Préndeme saludos allá, por favor. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Inicia la palabra del Señor diciéndonos algo que a muchas personas les molesta, aún estando caminando con Cristo, a muchos de ellos, y especialmente a aquellos que todavía no han rendido sus vidas delante del Señor. Y es que la palabra dice que antes estábamos muertos a causa de la desobediencia. Y el que está a tu lado: estabas muerto. Y en algunos casos, no le digas, pero algunos están muertos todavía. La palabra del Señor es clara y dice que antes, cuando dice antes, significa antes de Cristo. Y cuando digo antes de Cristo, no me refiero al año cero, sino estoy diciendo antes de rendir nuestras vidas delante de la presencia del Señor y someterlas a la obediencia a Cristo Jesús. Y estábamos muertos a causa de la desobediencia y de nuestros muchos pecados. Puede que digamos: oye, no, mira, yo llegué a la iglesia y llegué bien vivo. Puede que estés vivo en la carne, pero estabas muerto, y estábamos muertos en el sentido espiritual porque estábamos condenados, y la palabra es clara en decir que todos estábamos muertos. Es importante entender esto para poder comprender, valga la redundancia, lo que Dios desea decirnos en la noche de hoy. El título de este mensaje, para los que les gusta volver a estudiarlo, volver a verlo en internet, es humildad teológica. Dile que está a tu lado: humildad teológica. Y es un mensaje que el Señor me ha regalado para compartir con todos ustedes en la noche de hoy, muy a propósito de lo que se ha venido viendo en las redes sociales. Se ha dado un debate fuerte alrededor de las declaraciones de un cantante cristiano que tiene mucha influencia, que es pastor también, tiene su iglesia en México y que es un ícono realmente. Es decir, mucha gente cree que lo que él dice tiene que ser verdad. Y esta semana él ha publicado en su blog personal un ensayo titulado precisamente Humildad Teológica, donde está invitando básicamente a considerar el punto del agnosticismo como algo digno de imitar. Aduce él que
los agnósticos, quienes no asumen una posición clara frente a la existencia de Dios y frente a la posición teológica, religiosa, se encuentran en una posición neutral. Quiero decirte, a la luz de la Escritura, que debemos tener humildad teológica. Y la que está a tu lado debe ser humilde. Pero la humildad que Dios habla en su palabra no tiene que ver con la neutralidad, porque de hecho la Escritura es muy clara y no existe la neutralidad teológica. No existe la neutralidad religiosa. La Biblia no tiene puntos medios. La palabra de Dios declara que bien amas a Dios u odias a Dios. ¿Crees en Él o no crees en Él? ¿Le sigues o no le sigues? Y de hecho llega al punto central de decir, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otra posición, aunque suene bonito, aunque suene agradable, aunque aún muchos creyentes han salido en defensa diciendo, bueno, pero él termina diciendo que él cree en la palabra del Señor. No basta con creer, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Lo que tenemos que entender es que sí debemos tener humildad teológica, pero como lo vamos a ver en este capítulo de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, es muy distinto al decir, oye, yo no me voy a poner a decir que tenemos la verdad absoluta. Vivimos en una época de pragmatismo, vivimos en una época posmoderna, donde lo que se está diciendo y enseñando es no seas tan orgulloso como para creer que tú tienes la verdad absoluta. Iglesia, yo quiero decirles algo con la autoridad de la Escritura. Tenemos la verdad absoluta. Y estoy absolutamente convencido de que no hay otra verdad. Porque si hay otra verdad, esto ya no es verdad. Porque este libro dice que esta es la única verdad. Y en el momento en que nosotros comenzamos a negociar esa posición, en el momento en que comenzamos a conceder la posibilidad de que Dios se haya revelado de otras maneras, con otros nombres, en otros pueblos y en otros tiempos, este libro ya no es la verdad absoluta, porque este libro declara acerca de sí mismo ser la única verdad. Este libro declara que todas las demás religiones, aunque eso suene poco amoroso, aunque eso suene poco tolerante, este libro declara que todas las demás religiones del mundo son falsas. Eso es lo que dice acá. Todas las demás religiones son falsas. Y si son falsas, significa que no son verdaderas. Y si en verdad es posible la neutralidad y en verdad Dios puede revelarse o se reveló de otra manera a otras religiones, entonces algo que dice este libro ya no es verdad. Y si algo que dice este libro ya no es verdad, entonces Dios no siempre dice la verdad. Y si Dios no siempre dice la verdad, ¿por qué he de creer que me está diciendo la verdad? Es algo muy sutil lo que se está planteando, y no es algo nuevo. Eso empezó en el jardín del Edén, cuando la serpiente se acercó a Eva y le dijo, ¿en verdad Dios les dijo? Y cuestionó la palabra de Dios. Yo estoy dispuesto a morir y a enfrentar lo que sea por defender esta verdad, porque es la verdad. Gústele a quien le guste y duélale a quien le duela, pero como vamos a ver, tenemos que tener humildad teológica, porque la palabra sí enseña eso. Vivían en pecado, versículo 2, igual que el resto de la gente. Mira, tú tienes que entender algo, y es que tú no eres diferente a la gente que en ese momento está fuera de la congregación. Tú y yo no somos mejores que la persona que el día de hoy está emborrachándose. Tú y yo no somos mejores que la persona que en este momento está adulterando fuera de su matrimonio. Tú y yo no somos mejores que la persona que en este momento está practicando un ritual de brujería. Dice que estábamos viviendo en pecado. La palabra vivir en pecado no significa que de vez en cuando pecábamos, sino que el pecado era parte integral de nuestra vida. Cuando tú utilizas la expresión, él vive jugando, o él vive trabajando, o ella vive pensando en aquello, significa que todo el tiempo que está haciendo esa persona, eso.
Y la Biblia dice que nosotros vivíamos en pecado. Lo que eso significa, iglesia, es que antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos rescatara a nosotros, todo el tiempo vivíamos pecando. Todo el tiempo vivíamos en pecado. Y dice, igual que el resto de la gente. Es importante entender que Dios nos recuerda a nosotros como su iglesia, que si estamos aquí es porque Él hizo algo especial y no porque nosotros fuésemos especiales. Muchas personas son orgullosas dentro de la iglesia y eso está mal. Son orgullosas contra otras religiones y eso está mal. Pero no por lo que plantea este cantante. No porque digamos que Jesucristo es el único camino de salvación. No porque digamos que esta es la única verdad absoluta, sino porque no entendemos y no recordamos que nosotros éramos exactamente igual a ellos. Dile al que está a tu lado, tú eras igualito. Porque éramos iguales. Esa es la verdad, iglesia. Vivíamos en pecado. Oye, qué importante que nosotros recordemos esto, porque a veces se nos olvida de dónde venimos. El Señor dice, no olviden la cantera de la cual fueron extraídos. Tú y yo venimos de la cantera, de la misma cantera del mundo en este momento. Y a veces comenzamos a pensar, wow, esos borrachos, uy, qué feo eso. Sí, el pecado es horrible, pero tú eras exactamente igual, o inclusive peor. Ese es el problema. Obedeciendo, mira, dice, vivían obedeciendo al diablo. Es que la Biblia es clara. Cuando tú no obedeces a Cristo, ¿a quién obedeces? Al diablo. Y puede que alguien diga, no, mira, yo nunca fui satanista. Yo nunca estuve en brujería. Yo nunca tuve contacto con el mundo espiritual. Yo estaba en el centro, yo era neutral. No, era mentira. No existe la neutralidad. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando no obedecías a Dios, obedecías al diablo. Así no lo invocaras. Así dijeras, no, hombre, yo ni creía en el diablo. ¿Cómo le iba a obedecer si ni siquiera creía en él? Le obedecías. ¿Y por qué sé que le obedecías? ¿Por qué sé que le obedecía yo? ¿Por qué sé que todos le obedecíamos? Porque aquí dice eso. Aquí dice eso. Todos obedecíamos al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Y es que ahí está el punto, no lo veías. Tú y yo no sabíamos que le estábamos obedeciendo porque él nunca se presentaba delante de nosotros. Y si se presentó, te aseguro que no lo reconociste porque muchos todavía tienen la idea católica romana de un diablo que tiene cuernos y que tiene una cola y que tiene un trinche. Eso no dice la Biblia. Satanás, de acuerdo a la palabra del Señor, era el ángel más hermoso. Satanás es bonito, si lo hablamos desde el punto de vista de nuestro concepto de belleza. Si lo viste alguna vez, no lo viste maluquito. Lo viste bien bonito, lo viste bien atractivo o bien atractiva. Lo viste de otra manera. Mira lo que dice aquí, es tremendo. Quien es el espíritu que actúa, el original dice que opera en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Que opera, me encanta poder entender esto como lo está describiendo la palabra. Cuando nosotros pensamos en una fábrica que tiene maquinaria, ¿qué se necesita en una fábrica que tenga maquinaria? Operarios. ¿Por qué es importante el operario? Porque la máquina ahí sola, sin un operario, ¿qué hace la máquina? Nada, el operario le da la orden a la máquina, le dice a qué velocidad trabajar, le dice cuánta materia prima tomar, le da la instrucción a la máquina. Y lo que dice la palabra aquí en este versículo es que el diablo, lo hayas aceptado, lo hayas visto, no lo hayas visto, operaba tu corazón. Es decir, que el diablo dictaba lo que hacías en tu vida. Eso es lo tremendo de esto y nos tiene que ayudar a recordar que el diablo sigue operando y sigue actuando en el corazón de todos aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y como su
Salvador. Pero todo lo que hacían es porque el diablo realmente está operando en sus corazones. Uno escucha noticias y escucha lo que pasa en el mundo y se asombra de tanta maldad. Pero cuando tú entiendes que el diablo opera en cada corazón, de lo que te asombras es que tú no hayas sido tan malo. No sé si me hago entender. Uno dice, ¿cómo pudo haber cogido a este tipo y llevarse un niño y meterlo al monte y violarlo? ¿Cómo pudo haber tomado a su mamá y prenderle candela? ¿Cómo pudo? Mira, lo que te tiene que sorprender no es cómo él pudo hacer eso, porque es que el diablo opera en ese corazón. Lo que te tiene que sorprender es cómo tú no lo hiciste. Eso cambia la perspectiva de las cosas. Porque muchos llegan a Cristo como diciendo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo he sido bueno. Bueno, eso no dice la Escritura, amigo. Bueno el Señor. Amén. Bueno el Señor. No hay otro bueno. Todos somos malos, perversos. La Escritura nos enseña muy claramente acerca de la doctrina de la depravación total del hombre. Nosotros estamos totalmente depravados. Y si muchos no hicimos lo que vemos en los noticieros, es porque no tuvimos la oportunidad. O porque Dios en su misericordia impidió que llegásemos a ese punto de depravación. Esa es la única diferencia. No hay más. Así que no juzgues. ¡Qué terrible! Les ponemos el título de monstruos, el monstruo de no sé qué. Tú eras un monstruo en potencia. Exactamente igual. Exactamente igual. No hay diferencia entre tú y ellos. Pero eso no nos gusta a nosotros escucharlo. Todos, para que te quede claro. ¿Qué dice acá? O algunos. Los barranquilleros, o los samarios, o los bogotanos, o los colombianos. No, todos. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Mira lo que el Señor nos dice en este momento, ese pasaje, iglesia. Todos vivíamos como, cuando dice todos vivíamos así, ¿qué significa? Vivíamos como bajo el dominio del diablo. Todos vivíamos con el diablo operando en nuestros corazones. Todos vivíamos satisfaciendo y siguiendo nuestras pasiones y la inclinación de nuestra carne, la inclinación del pecado, viviendo como cómo puedo cumplir con aquello que quiero hacer, aunque eso estaba completamente en contra de la palabra de Dios. La verdad es que ni siquiera pensábamos si eso era en contra de la palabra de Dios. No nos interesaba. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en el mundo? Y por el mundo me refiero cuando no conocíamos a Cristo. ¿Cuántos de nosotros cuando vivíamos fuera del orden del Señor íbamos a hacer algo malo y pensábamos, ¿será que a Dios le agrada eso? No nos importaba, no nos interesaba, no nos deteníamos a pensar en ello porque únicamente queríamos satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa era la manera en que vivíamos antes de conocer al Señor. Y la Biblia es clara y dice que todos los seres humanos vivíamos de esa manera. Y no puedes olvidar esto, iglesia, por nuestra propia naturaleza. Es tremendo esto. Tienes que entender lo que nos va a decir el Señor. Por nuestra propia naturaleza significa por el solo hecho de ser un ser humano. Por el solo hecho de ser hombre o ser mujer. Solo por esa situación que viene a confirmar la doctrina de la depravación humana, la doctrina de la depravación total. Muchos papás no disciplinan a sus hijos porque creen que sus hijos son santitos. No hay nada más lejos de la realidad. Tu hijo, tu hija, así tenga 5 meses, 6 meses, 1 año, es mala. No, mi hija no, ella no. Sí, es mala, es malo. Así tenga cara, yo no fui, esos son más peligrosos. ¿Sí? Esa es la verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Pero muchos papás todavía se niegan a creer esto. Muchos se niegan a creer y decir, no, yo no era así, yo llegué a la iglesia, pero yo no tenía nada malo en mi vida. Te voy a decir que tenía, lo primero, la mentira y el orgullo. La mentira de decir que no tenías pecado y el orgullo de creer que no tenías pecado. Empieza por ahí y sigue bajando en la lista. Todos, cuando dice todos es
Todos. Es lo que el Señor quiere que recordemos. Dice que éramos por naturaleza, solo por existir. Solo por haber existido, solo por ser de la humanidad. ¿Hay alguien que pertenezca aquí a la humanidad? Verifiquemos, ¿no? Porque si tú perteneces a la raza humana, amigo, tú eras malo. Y de hecho, sigues siendo malo. Lo que pasa es que ahora Dios mora en ti. Mira lo que dice, por nuestra propia naturaleza. Ahora, es fundamental entender cuando dice nuestra propia. O sea, es algo que nos pertenece, lo tenemos nosotros. No fue algo que nos endilgaron, no fue algo que nos adjudicaron. Era que nuestra condición, por nuestra propia condición, dice, éramos objeto del enojo de Dios. El original dice, éramos objeto de la ira. De la ira de Dios, no del amor como muchos creen. No, es que yo soy tan bonito que Dios me andaba buscando. Muchos creen el día de hoy que eran tan especiales que Dios no podía vivir sin ellos. He escuchado a algunos predicadores diciendo, Dios, tú eres tan especial para Dios que si tuviera que morir otra vez en la cruz, volvería a morir por ti. Eso es mentira del diablo. Dios no fue a la cruz porque tú seas muy especial y Él estaba en el cielo desesperado sin ti. Eso es falso. Dios no tiene necesidades. Dios no se siente solo. Dios no dice, hay todos estos ángeles, pero sin Juan, estos ángeles no cuentan para nada. No, Dios no tiene necesidades. Dios no se siente solo. Todo este cielo y tanto espacio, Dios no piensa en eso porque Él lo llena todo. Dios no necesita gente, es que necesitamos gente que nos sirva aquí y que acomode las nubes. Dios no tiene necesidades de nada porque todo lo que Él quiere que ocurra, Él simplemente dice que ocurra y ocurre. Ese es el Dios al que servimos nosotros. Amén. Así que si Él fue a la cruz, tenemos que entender algo importante. Si Él te ha redimido, no es por ti, es para la gloria de su Hijo. Es para su propia gloria. Es para mostrar su gran poder y su gran misericordia. No es para que tú te exaltes. Por eso tienes que ser humilde. Es correcto llamarnos a la humildad teológica, pero no la humildad que están vendiéndonos, porque eso no es humildad, eso es orgullo. Cuestionar este libro no es humildad, es orgullo. Todo lo contrario. Aunque suene, pero mira, pensar en que otros tal vez... No, es orgullo, amiguito. Porque este libro dice que esta es la única verdad y que no se equivoca. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros, seres finitos, para venir a cuestionar la sabiduría de Dios? Si Él decidió revelarse únicamente a través de esta palabra y no a través del Corán, no a través de otros libros religiosos, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos? Finitos. La palabra dice cómo somos. Somos como la hierba del campo que nace en el tejado en la mañana y en la tarde ya está marchita. Eso somos tú y yo. Aunque te creas, wow, eres un pedacito de hierba. Eso eres. Porque ni siquiera habla de que eres una matera. ¿Tú has visto la hierba que crece ahí, el coquito? Ese que sale entre las baldosas de los garajes. Eso somos. No, yo soy un girasol. No, no eres un girasol. Eres un coquito. Y lo que está a tu lado, eres un coquito. Es que esa es la verdad. Eres un coquito. No nos gusta, pero es la verdad. Y es bueno que nos la recordemos de vez en cuando, porque hay unos que se creen todavía muy especiales. En verdad muchos creen, yo no sé qué haría Dios sin mí. Cuidado. Cuidado. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que ¿quién? ¿Que quién? Que todos. Eso es tremendo, porque eso nos pone en el lugar correcto. Toda la humanidad era objeto de la ira de Dios y nosotros éramos parte de la ira de Dios. Entender eso nos ayuda a movernos a la posición correcta. Versículo 4. Pero Dios es
tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Iglesia, Dios te ha perdonado, Dios me ha perdonado para mostrar su ¿qué? Misericordia. Para mostrar su misericordia, para mostrarse ¿quién? Él. Que la iglesia sea salva no es para que la iglesia se vista de gala y el mundo admire la iglesia. Que la iglesia sea salva es para que el mundo tenga que reconocer que Dios es misericordioso. La mirada no tiene que estar puesta en nosotros. Los reflectores no tienen que apuntar a los predicadores. Los reflectores no tienen que apuntar a las figuras humanas. Todos los reflectores tienen que apuntar a aquel que es el origen de que la iglesia sea salva, a Cristo Jesús. Es para eso, no es para otra cosa. Si la iglesia entendiera eso, no habrían tantas estrellas evangélicas andando en charters privados y con 2 aviones. No, Cristo, solo a Cristo, no a nadie más. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Mira cómo nos comienza a recordar, y eso nos pone en la posición teológica correcta, que es de humildad. Porque hemos sido salvados, somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por otra cosa. Somos salvos por gracia, significa que es que un regalo, es por gracia que hemos sido salvados. Pero esa gracia tiene el propósito de apuntar y darle gloria a Cristo. Porque no es una gracia que se nos dio para que hiciéramos lo que quisiéramos. No es una gracia que se nos dio para ahora decir que qué bueno ser agnóstico y que qué bueno creer que podemos estar en la mitad y qué bueno reconocer a todas las religiones que ellos pueden tener la razón. No, esa no es lo que se nos llamó. Como hemos recibido la gracia de Dios, creemos en su palabra y proclamamos su palabra, aunque nos cueste la vida, aunque nos rechacen, aunque no nos vuelvan a hablar, aunque nos separen de toda su vida. Pero proclamamos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y no con palabras y filosofías humanas, sino con poder de Dios, para que ninguno se envanezca. Amén. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Este versículo es uno de los versículos que ha generado mucho orgullo en algunos cristianos. Porque algunos realmente no entienden qué es lo que significa que Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo, y el no entenderlo bien hace que algunos piensen que habitan en medio de las estrellas y se creen ellos mismos estrellas. Y andan con un orgullo espiritual. Cuidado, aquí va un hijo de Dios. No sabes con quién te estás metiendo, con un hijo de Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ubícate. Dile al que está a tu lado, ubícate. ¿Alguna vez alguien te ha hecho así? Oye, ubícate. Bueno, el Señor nos dice así, ubícate, que no eres nada. Cuando dice que estás sentado en los lugares celestiales, es porque estás unido a Cristo, no porque tú seas una estrella más del firmamento, porque Cristo y la iglesia son uno solo. Así que si nosotros estamos allá en el sentido espiritual, no es por nosotros, es por Él. Es por Él. Así que el que merece el crédito, ¿quién es? Él. Cuando dice que nos sentó en lugares celestiales, lo que está diciendo la palabra es que hemos sido ¿qué? Apartados del mundo. Pero los que más se creen estrellas en medio de la iglesia son los que más viven como el mundo. Entonces quieren estrellas en el piso, quieren que su nombre sea reconocido en todo lado, quieren vivir como estrellas en mansiones. Es tremendo. La vez pasada, bueno, no vamos a hablar de eso, pero qué terrible, pastores firmando autógrafos. La vez pasada había una convocatoria en la iglesia, no sé qué, y vendrá fulanito de tal a firmar autógrafos. El único autógrafo que yo quiero es el sello del Espíritu Santo sobre mi vida. Fui marcado por Él. ¿Qué hace un hombre que dice que Cristo es su Señor firmando autógrafos?
con mucho cariño, Juan. ¿Qué vas a hacer con eso? Ah, Juan, ¿qué? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Perdón, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Un coquito? Es que eso es lo que tienes que entender. Es eso. No entrar en debates epistemológicos de... No comas tanta basura. Entiende lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Juan para que le pidas un autógrafo? Es tremendo. Ven un cantante por ahí, cristiano, y lo ven en el aeropuerto, hay foto y selfie con él. ¿Y qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Acaso Él te salvó? ¿Acaso yo fui a la cruz por ti? Y aun si yo fuera a la cruz, mi vida es tan pecaminosa que no tiene ningún efecto. Adicional, no fui a la cruz. Por si acaso. Fue Cristo. Es a Él a quien tiene que apuntar la gloria. Tenemos que aprender de Juan el Bautista. Él tenía humildad teológica. Y él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Pero muchos hoy viven diciendo que Cristo mengüe para que yo crezca. No, así no funciona, es un error en la ecuación. Es Él el que debe crecer. Es Él el que se debe ver. No tú, no yo. Por eso es terrible. Nosotros tenemos que aprender a dejar de hacer celebridades evangélicas. Es idolatría. Y aún pueden hacer celebridades evangélicas en este mismo lugar. Así nos conozcamos solo nosotros. Tú puedes hacer del predicador una celebridad evangélica aquí. No, aquí el que predica no soy yo, aquí es el Espíritu Santo. Y si yo hablo con elocuencia y si hablo palabra de Dios, no es por mí, es por Él. Es por Él y no puedes sacar eso de tu mente. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Los tiempos futuros no es el siglo XXI. Ahora estamos siendo mostrados como ejemplo de la gracia de Dios que nos prospera y nos da mansiones. No, los tiempos futuros está hablando del momento de los juicios. Cuando en el trono blanco algunos van a decir, Dios, eres injusto, no perdonaste a nadie, nos condenaste a todos. Él va a decir, no, aquí está la iglesia. Yo mostré gracia, yo mostré misericordia. Por eso estamos siendo salvados, para que nadie pueda acusar a Dios de injusto. Para que ningún hombre que vaya a ser arrojado al lago de fuego y azufre pueda decir que Dios es un Dios tirano, como muchos todavía aseveran. ¿Cómo es que habla tanto del infierno? Eso no es el Dios que yo quiero. Es que no se trata del Dios que tú quieras, se trata del que es verdaderamente Dios. Y Él es amor, pero también es fuego consumidor. A nosotros, si nos mantenemos fieles en lo que Él nos ha mandado, nos llevará a la nueva Jerusalén celestial. Pero a quienes decidan seguir en el pecado, a quienes sigan gobernados por el diablo, los arrojará al lago de fuego y azufre, aunque eso no suene agradable a ningún oído. Pero cuando vayan a ser arrojados y se vayan a quejar, Dios mostrará a la iglesia y dirá, tuve misericordia. Y si vas a ser arrojado es porque rechazaste mi misericordia. Porque no va a haber ningún inocente allá. Créeme que en el infierno no habrá inocentes. En cambio, en el cielo, tampoco. Sí, digiérelo. Digiérelo, coquito. Porque algunos se nos llena la boca y ahí está el orgullo teológico. En el infierno no habrán inocentes. En el cielo tampoco. ¿O es que tú eres inocente? ¿Hay aquí algún inocente? ¿Aquí alguno? Porque si aquí hay algún inocente, entonces el sacrificio de Cristo fue irrelevante para tu vida. El cielo no va a estar lleno de inocentes. Va a estar lleno de culpables que han sido perdonados. Es importante entender esto.
Porque algunos caminan y ya ni siquiera buscan a Cristo, ya ni siquiera oran, ya ni siquiera leen la palabra, ya ni siquiera se congregan porque soy inocente. No, tú no eres inocente, tú vas al cielo por pura gracia y misericordia de Dios. Ahí es donde aterrizamos realmente y comenzamos a movernos con humildad teológica. Mira lo que dice el versículo 8. Dios los salvó. ¿Quién fue el que nos salvó? Fue Dios. No fue el pastor. No fue el cantante. No fue el evangelista. No fue la congregación. No fue el dinero. Porque muchos todavía creen que pueden comprar la salvación llevando dinero al púlpito. No. Quien nos salvó fue ¿quién? Dios, y nos salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creímos, fuimos salvados por la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar en la noche de hoy. Mira, lo que sigue diciendo es tremendo para los que creen que son girasoles. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Ninguno aquí. Ninguno tiene ningún mérito. Algunos todavía creen que son salvos porque ellos hicieron algo. Mentira. No tenemos ningún mérito en ser salvos, iglesia. No tenemos ningún mérito. ¿Qué significa ningún mérito? Ningún mérito. Pero tenemos que comprender esto, porque algunos creen que son salvos porque, bueno, lo que pasa es que yo alimenté 500 huérfanos. Eso no te salva. Bueno, lo que pasa es que yo viajé al África y estuve predicándole a las tribus caníbales. Eso no salva. Bueno, lo que pasa es que yo me aguanté a mi esposa toda la vida. Eso no salva. Bueno, lo que pasa es que no importa lo que tú digas, eso no salva. Dile al que está a tu lado, eso no salva. Eso no salva. Eso no salva. Y tienes que entenderlo. Yo obedecí a mi mamá cuando me mandaba. No, eso no salva. Yo nunca fui infiel. Eso no salva. Eso no salva. Yo nunca robé. Eso no salva. Y ahora es un mentiroso. Porque todos, aunque sea, se han cogido la comida del hermano. Y eso es un robo. Un robo a estómago limpio. Si eso no es tuyo, no sé por qué yo me pone a decir eso, pero si ese postre que está en la nevera no es tuyo, no te lo comas. Por lo menos ten la decencia de preguntar, perdón, ¿este postre de quién es? ¿O de quién era? Entonces han robado. Y los ladrones, dice la palabra de Dios, no van para el reino de los cielos. Somos salvos por su gracia. Mira lo que dice acá, es un regalo de Dios. Es un regalo. Cuando se habla de regalo, significa que tú no lo compraste. Es un regalo, te lo regalaron. Si tú y yo somos salvos es porque nos dieron un regalo. ¿Y qué mérito tienes tú cuando te dan un regalo? Cumplí años. ¿Y qué mérito tuviste en eso? Piensa en eso. ¿Qué mérito? Cumplí años. Cumpliste años y suena como cumplí años. Felicítenme. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ahora, no estoy diciendo que se acabó los cumpleaños. Cumplo el 22 de diciembre para que vayan ahorrando. Pero hay gente que cumplí años. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿qué mérito tienes? ¿Escogiste tú el día? ¿Lo cuadraste tú? ¿Te hiciste a ti mismo? No, nada. Naciste. ¡Wow! No hiciste nada. Es un regalo. Versículo 9 nos lo aclara mucho más. La salvación no, o sí, no, la Biblia dice no, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esta es la humildad teológica de la que habla la Escritura. Esta es la humildad teológica que tú y yo debemos tener. El recordar que nosotros no hemos hecho nada bueno para merecer la salvación. Cuando tú y yo recordamos eso, cuando tú y yo tenemos claro eso, entonces vemos a los musulmanes no como el diablo encarnado,
sino vemos a los musulmanes como alguien a quien el diablo domina y que necesitan la misericordia y la gracia de Dios tanto como tú. Cuando ves a los pecadores empedernidos, no los ves como, oh, qué terrible, sino los ves como, Señor, sálvalo. Y Señor, gracias. Porque muchos son orgullosos teológicos, como dice la palabra en los evangelios, que el Señor se puso en el templo y vio a dos hombres orando. Uno de ellos, un fariseo, que llegó y dijo, Señor, gracias, porque se paró al lado de él un pecador, un publicano, un recaudador de impuestos. Y dice la Escritura que el maestro de la ley, el fariseo, dijo, Señor, gracias, porque no soy como ese pecador. Yo ayuno 3 veces por semana, yo diezmo, yo obedezco la ley del Señor. Gracias, porque soy como soy. Pero este otro hombre dijo, Señor, no soy digno. No soy digno, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo, ese hombre, ese que salió así humillado, dijo, Señor, no merezco nada, pero muéstrame misericordia porque soy un pecador. Dijo, ese salió justificado. Esa es la humildad teológica que necesitamos. Porque muchos cristianos andan como el fariseo. Muchos cristianos se les ha olvidado de dónde vienen. Muchos cristianos se les ha olvidado que eran exactamente iguales y viven con el pecho inflado. No, está mal. No debe ser así. Pero esa humildad es diferente al andar buscando igualdad con todas las religiones, porque esa es la única religión verdadera de acuerdo a la propia palabra de Dios. Amén. Pues somos... Dice aquí, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios, iglesia. Que tú y yo seamos salvos es una obra maestra ¿de quién? De Dios, no nuestra, no del pastor. Hay hombres que dicen en la iglesia, yo me debo al pastor tal. No, eso es un engaño. Tú no te debes a mí. No, pero yo nací en este lugar. ¿Quién te dijo que naciste en este lugar? ¿Quién te dijo eso? ¿Tú naciste en dónde? En el seno del Padre, cuando Él te salvó a través del Espíritu Santo por la obra redentora de Cristo Jesús. Ahí fue que naciste. Ahí, no en otro lugar. Eso es ahí que tienes que comprender. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Fuiste creado de nuevo, fuiste hecho otra vez. Porque el corazón que tenías solo podía recibir órdenes del diablo. El corazón que teníamos era un corazón que odiaba a Dios. Era un corazón que odiaba la palabra de Dios. Era un corazón que odiaba la justicia de Dios. Por eso tuviste que ser hecho de nuevo. Somos nueva hechura. Nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Y quién puede llevarse el crédito sino el mismo Cristo? Pero cuando a ti te hacen de nuevo, ¿de qué te enorgulleces? Iglesia, si nos vamos a jactar de algo, seamos obedientes a la palabra y jactémonos de Cristo y Cristo crucificado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si de algo se van a jactar, de Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo y Cristo crucificado? Porque sin Cristo crucificado no estaríamos acá. Sin Cristo crucificado, seguiríamos siendo parte de los que Dios aborrece. Seguiríamos siendo parte de los que son objeto de la ira de Dios por naturaleza. Sin Cristo crucificado, estaríamos igualmente condenados y terminaríamos en el lago de fuego que arde con azufre. Ahora, pero te crearon de nuevo con un propósito. Dile al que está a tu lado, tienes un propósito. Pero iglesia, el propósito no es el que están vendiendo en muchos lugares el día de hoy. El propósito no es que seas el presidente de la multinacional. El propósito no es que compres una mansión. El propósito no es que tengas carro nuevo. El propósito no es que todo el tiempo seas feliz. El propósito no es que nunca te enfermes. Aquí dice con claridad que nos creó de nuevo a fin. A fin significa con un propósito, y el propósito es que hagamos las cosas buenas
que preparó para nosotros tiempo atrás. Las cosas buenas que Dios preparó para nosotros tiempo atrás no es enriquecernos materialmente. Las cosas buenas que Dios preparó de tiempo atrás es que vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Esas son las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Por eso cuando una persona dice que es cristiana, dice que fue salva, pero sigue practicando toda su vida malas obras, obras de la carne, obras que son engendradas en el corazón del diablo, esa persona no es salva. Puede pensar que es salva, pero no es salva, porque los que son salvos harán las buenas obras que el Padre ha preparado para aquellos que Él ha salvado y con el único propósito de darle gloria a su Hijo Jesucristo. Porque cuando la iglesia hace las cosas bien, la gloria es para Cristo. Cuando la iglesia hace las cosas mal, el vituperio es para Cristo. Sea como sea, la mirada siempre se va a poner en el Señor. Por eso, como dice la Escritura en otro pasaje, por causa suya, está hablando a la iglesia, el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles. Y para terminar, versículo 11, no olviden, dile que está a tu lado, no olvides que ustedes los gentiles, es decir, todos nosotros, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Mira, el Señor nos llama a la humildad teológica al recordar esto. No olvides que antes estabas excluido, eran llamados paganos incircuncisos. Hoy nos jactamos, pagano, incircunciso, incrédulo, hijo del diablo, tú eras igual. Y eras llamado así no por hombre. ¿Sabes quién te llamaba así? El mismo Dios te veía así como un pagano incircunciso. El que está a tu lado era un pagano incircunciso. A algunos les cuesta. No, yo era paganito. No, eras un pagano incircunciso. Eso es lo que tú y yo éramos. Y mira lo que nos termina mostrando el Señor. Por los judíos, quienes estaban como orgullosos de la circuncisión. ¿Sabes? La iglesia tiene orgullo teológico. Es verdad. Pero porque estamos orgullosos muchas veces es de ¿qué? De la religión. De la parte exterior. Estamos orgullosos de decir soy cristiano, pero no vivimos como cristianos. El Señor dice, recuerda que tú eras exactamente igual. Recuerda que fuiste salvado por la gracia de Dios y no tienes nada de qué jactarte. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. El orgullo proviene del corazón. Y cuando una persona dice que pertenece a Cristo, pero vive orgulloso, pensando que sus obras le han salvado, pensando que sus obras le mantienen en el cuerpo de Cristo, pensando que sus obras son mejores que las de los demás, eso significa que su corazón no ha sido cambiado, su corazón no ha sido regenerado y realmente todavía está en el grupo de allá, aunque esté sentado acá. No hay lugar, no hay cabida para el orgullo en el corazón de la iglesia, porque nuestro maestro fue el más humilde. No hay cabida para el orgullo en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Padre, que estás en el cielo, esta palabra que nos has dado. Te pedimos perdón por el orgullo. Te pedimos perdón, Señor, por cada ocasión en que nos hemos pavoneado, nos hemos vanagloriado al lado, Señor, de aquellos que aún continúan en tinieblas, por aquellas ocasiones en que hemos utilizado el conocimiento que tenemos de tu palabra, Señor, no para buscar salvación, sino para humillar a otros, por cada ocasión en que hemos utilizado tu palabra como una espada, Señor, pero no una espada que mata la carne, Señor, y vivifica el espíritu, sino como una espada, Señor, que busca glorificarnos a nosotros. Perdónanos, Padre, que estás en el cielo, por cada vez que hemos actuado más como fariseos y menos como hijos tuyos, como discípulos tuyos. Padre, hoy nos haces un llamado a la humildad teológica, nos haces un llamado a entender verdaderamente nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos y por eso recordamos en la noche de hoy que somos salvos
por tu regalo, que somos salvos por tu gracia y que ninguno en este lugar se puede jactar. Recordamos en la noche de hoy que si algo bueno en nosotros, Cristo. Recordamos en la noche de hoy que si buenas obras en nosotros, Cristo. Recordamos en la noche de hoy que si nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, Cristo. Recordamos en la noche de hoy que si algún reconocimiento, Señor, que si alguna manera de vivir en santidad, Cristo Jesús y Cristo crucificado, de nada más nos vamos a gloriar. Que podamos menguar, que podamos humillarnos, como Juan lo hizo, como Juan Bautista, Padre que estás en el cielo, para que Cristo crezca y reciba la gloria y la honra que a Él y solo a Él le pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén.